¿Cómo estamos? Exactamente bien. Aquí estamos bien, ¿cierto? Sí, estamos llegando. ¿Nos va a detener un asalto? No, ¿Nos va a detener un robo o esas cosas? no. Porque mayores que están con nosotros y aquel que está en el mundo. Jamás nos olvidemos de esta promesa. Que mayor es el que está con nosotros, el que está contigo, el que está conmigo, el que protegió a la Ale, a la Fabi, a la Aureliana, a sus padres semana atrás, a la Rení. ¿Y de cuántas nos ha librado Dios? Así que, como bien decía nuestra hermana, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. No nos olvidemos jamás de eso. Marquito, ¿se puede subir un poquitito más el micrófono para que salga mejor por la transmisión? Sí. No sé todo lo que estamos acá, pero así se recepciona mejor el audio en las redes. ¿Para allá o para acá? No, está bien ahí. el micrófono aquí. Allá. Gracias. Bueno, ¿cuántos han venido a escuchar palabras del Señor? ¿Cuánto necesitamos de la palabra del Señor? Amén, ¿cierto? Yo creo que todos los que estamos acá estamos sedientos, estamos hambrientos y reconocemos nuestra absoluta necesidad, nuestra absoluta dependencia de aquel que lo dio todo por nosotros. Y sobre todo, en estos tiempos convulsionados que hemos estado viviendo últimamente, tanto a nivel país como aquellos también que de alguna u otra forma nos han afectado como iglesia. El sermón el día de hoy justamente trae como título los tiempos finales. Los tiempos finales, y como bien leía nuestro hermano Aureliano, está enfocado en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, entre los versículos 1 al 37. Capítulo 13 del Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, versículo 1 al 37. Y aquí Marcos, el evangelista, entrega mucha información, pero vamos a pedirle a Dios que nos permita procesar todo lo que Él quiera comunicar el día de hoy. Así que vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, venimos ante su presencia con el corazón, Señor, lleno de gozo, lleno de agradecimiento, Señor. Porque a pesar de las circunstancias que hemos vivido, Señor, tú has sido fiel, Señor. Tú has sido tan fiel, Señor, y es por tu gracia, Señor, que hoy estamos acá, Padre. Queremos pedirte, Señor, tanto los que estamos acá como aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tomes el control de todo nuestro sentir, de nuestras emociones, nuestros pensamientos, Padre Santo, para que nada interfiera en lo que tú nos quieras comunicar el día de hoy. Y esto podamos asimilarlo, Señor, y también comunicarlo a todos aquellos que están necesitados, que están carentes y sedientos de ti, Señor. Y todo esto, Padre, no lo pedimos en cualquier nombre, sino que lo pedimos por la autoridad que nos ha dado su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, como les comentaba, el capítulo 13 contiene este gran sermón que dio Jesucristo, que también es conocido como el discurso del Monte de los Olivos, ¿ya?
¿Por qué se llama así? Porque Jesucristo este sermón lo celebró en el Monte de los Olivos, que estaba al este del templo, en medio del valle de Cedrón, para que nos ubiquemos geográficamente. ¿Ya? Esto es al noreste de África, la parte que colinda con Asia, para los que hicieron el CEAN 1 y que le hicieron rayar el mapa con colorcitos, para que lo recuerden. ¿Ya? Ahora, esta profecía que Jesucristo anuncia acerca de la destrucción del templo va a incitar en los discípulos una pregunta respecto de cómo serán estos últimos tiempos o cuándo serán. Y en el resto del pasaje, desde el 5 al 37, vamos a ver que Jesús va a dar respuesta a esta pregunta haciendo una descripción de cómo va a ser su venida, su segunda venida, al final de la presente era. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, en todo lo que le dio nuestro hermano, vamos a ver que Jesús anuncia que la predicación a las naciones se va a desarrollar en un contexto de sufrimiento, persecuciones, engaños y divisiones. Pareciera ser que Marcos está describiendo los tiempos actuales, donde vemos que en alas de la libertad, del respeto y esas cosas, cada vez está siendo más criticado y más condenado hablar del nombre de Cristo. Está siendo donde todo es permitido, menos mencionar la palabra de Cristo. Pero sin embargo, la victoria final está asegurada para el Hijo del Hombre, que vendrá a buscar a los escogidos que esperaron su regreso. ¿Cuánto esperan el regreso de nuestro Señor? ¿Cuánto están esperando el regreso de Jesucristo? Vamos a una mirada más profunda entonces. ¿De qué manera entonces vemos en los primeros 8 versos que todo lo que nos explica que Jesús estará enseñando en el capítulo 13? Pongamos atención al primer versículo. ¿Ya? Este pasaje, en una primera instancia, parece ser muy complicado, difícil de entender, y a veces no se logra definir a qué evento se está refiriendo Jesús. La manera más simple que nosotros vemos esto es esta: de que los discípulos experimentaron lo que los discípulos experimentaron en la destrucción de Jerusalén. Experimentaron sufrimiento, falsos cristos, persecuciones, sufrimiento, falsos cristos, persecuciones. Los discípulos, los segundos abortos después de Jesucristo. Entonces esto ya nos está anunciando que en el contexto que se desarrolla no es un contexto fácil, que el cristianismo no fue fácil, por lo tanto difícil que nosotros experimentemos algo diferente, porque el mensaje de la cruz va en contra de la lógica del mundo, y mientras estemos en contra de la lógica de este mundo, no esperen que todo sea bonanza. No esperen vivir tranquilos. No esperen que no pase nada en nuestras casas, que les quieran hacer daño. ¿Ya? Entonces, esto que nosotros vemos acá es una demostración a pequeña escala de lo que el resto de la iglesia tendrá que sufrir a gran escala. Si nosotros vemos el contexto en que se desarrollan las primeras comunidades cristianas, por ejemplo con el emperador Nerón, que para los que
quieran ver una pincelada muy suave de esta situación, vean la película Pablo Apóstol y Cristo. Está en Apple TV. ¿Qué es lo que pasaba con estos primeros cristianos? Unos eran utilizados como antorchas la noche, mientras que otros eran utilizados en el Coliseo Romano para enfrentarse y ser devorados por la gente a causa del Evangelio. ¿Y esto detuvo a las comunidades? ¿No? ¿Y esto hasta cuándo iba a ser? ¿O hasta cuándo será? Hasta que Jesús vuelva en gloria a buscar a su pueblo. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a entender este pasaje y nos enfocamos en los mandatos de Jesús a sus discípulos. Estos mandatos serán los mismos que su iglesia deberá considerar antes de que Él regrese. Entonces, la misma instrucción que nosotros vamos a ver que se da a sus discípulos son instrucciones que se nos dan a nosotros. Y en un contexto bastante similar. Entonces, vamos ahora a los versículos 9 al 13. ¿En qué contexto se va a desarrollar la predicación del Evangelio? El versículo 8 ya nos anunciaba entonces que sería un contexto donde habrá sufrimiento y desastres naturales y violencia humana. ¿Estaba bien? Que no nos sorprende. Fíjense bien, versículo 9 al 11. Dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. A todas las naciones. A todo rincón. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Por lo tanto, no te preocupes, no nos preocupemos cuando estemos en una situación donde sea imperioso hablar del Señor. Porque si Dios te coloca en esa situación, confía, porque es el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti. Así como lo hizo con Moisés ante el faraón. Moisés era la persona que era tartamuda en el lenguaje actual. Él era tartamuda, sin embargo, se enfrentó a faraón y logró, con el poder del Espíritu Santo, logró la liberación del pueblo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y nos recuerda estos versículos. No se trata de cuánto sepas tú a nivel intelectual del Evangelio, sino que debemos ser sensibles al accionar del Espíritu Santo, dejarnos moldear y ser dirigidos por Él, y que nuestra oración apunte a eso todos los días, pedirle a Dios que nada interfiera en esta relación. Eso debería ser nuestra única preocupación. Pedirle a Dios que tome el control y que el Espíritu Santo sea hablando en nosotros. Entonces, cuando Dios nos coloque en alguna situación donde sea imperioso hablar de su Evangelio, Él te coloca, Él te va a capacitar. Lo está garantizando aquí. No lo digo yo. No lo dice el pastor Willy. No lo dice el pastor Marcos. Es el mismo Dios que te está dando esa garantía y que la firmó en la cruz. Volviendo entonces, vamos a ver que esta iglesia va a ser perseguida. De los versículos 9 al 11. Y sigue siendo perseguida año 2024. Aunque la persecución va a ser aterradora, sí,
Los cristianos no debemos estar preocupados por aquello que va a suceder, porque no somos nosotros los que hablamos. Más que estar temerosos, nosotros los creyentes podemos permanecer calmados y depender del Espíritu Santo, quien nos va a dar las palabras apropiadas y efectivas para defender nuestra fe en Cristo. Qué tranquilidad saber que la solución o la respuesta no depende de nosotros. Entonces confiemos en aquel que lo dio todo y que nos dejó el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, que nos dejó el Espíritu. Confiemos. Y confiar es no cuestionar. Los que vienen o están familiarizados con alguna rama de la Fuerza Armada y de orden, saben en qué consiste la jerarquía. Y si el general decía alguna palabra, alguna cosa, los subalternos no cuestionan. Ellos van y ejecutan. Lo mismo le está diciendo nuestro general divino. Vaya, confíe. Porque yo soy el mando. Fíjense, y hará un paralelo con el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 11 y 12, cuando se habla de este contexto de la sinagoga. Dice: cuando os refieren a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Nuevamente el Espíritu Santo garantizando que Él va a poner palabras, que Él va a hablar. Hermanos, nosotros somos instrumentos que debemos estar dispuestos a lo que Dios quiera hacer a través de nosotros. Y debemos ser cartas abiertas del Evangelio, tanto a nivel de palabra como a nivel de testimonio también. Por ejemplo, los varones sirviendo a nuestras esposas. Lo que usted hace, hermano, a su esposa es la mejor predicación que va a hacer de la palabra de Dios. Lo que hacemos cada uno con nuestra esposa es el mejor sermón respecto del amor de Dios. Y lo mismo las esposas con sus maridos. Y aquí es mudo. Aquí se ve. Versículo 12 y 13 de Marcos, capítulo 13, dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí prestar atención y no nos confundamos, ya, prestemos especial atención y no nos confundamos, porque este versículo ha causado problemas doctrinales en algunas iglesias, donde se tiende a predicar que si yo me esfuerzo hasta aquí voy a alcanzar la salvación. Esto no es así. El mensaje del Evangelio generará división y odio. Eso está claro. La resistencia en sí misma no es la que produce salvación. ¿Y por qué decimos esto? Vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que decía el profeta Isaías? Isaías 64, versículo 6, para los que están anotando. Isaías 64, 6, ¿qué es lo que dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que humanamente podamos hacer para, entre comillas, alcanzar salvación.
La salvación, con esto queda claro que no es por obra. Es la perseverancia, pero ojo, la perseverancia provista por el Espíritu Santo y la prueba de la realidad de la salvación en uno mismo, lo que provoca esta resistencia, entre comillas, la salvación en nosotros. Cristo finalmente librará a los creyentes del presente sistema del mal para llevarlos al reino eterno de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Cómo la sangre del Cordero nos dio esa salvación. Cómo nosotros sabemos que lo que vivimos acá es solo una pequeña pincelada de lo que nos espera en la eternidad. ¿Nos preocupamos por el día de hoy? Sí, nos vamos a preocupar. Pero no perdamos el enfoque del tesoro celestial que nos espera. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros como siervos? Igual que como pasa en todas las Fuerzas Armadas y de orden, cuadrarse y permanecer firmes. Permanecer firmes, no respondiendo con odio ni más división. Más aún, al saber que Jesús asegura que el Espíritu Santo acompañará la predicación del Evangelio a esos siervos, dándoles palabras en los momentos necesarios. Entonces, hermanos, sigamos firmes, como decía un corito antiguo, los que somos de la época de los coritos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos quiere. Firme y adelante, sin titubear, sin cuestionar. La misión que Él nos da, firme y adelante. Él nos va a dar palabras. Lo único que debemos, entre comillas, hacer es orar y alimentarnos de su palabra. Por eso aprovechen todas las instancias que se den. Reunión de mujeres, el encuentro de mujeres, los varones, sus reuniones, los estudios, o sea, todo lo que tenga a la mano, aprovechen. Y veamos después qué es lo que pasa de los versículos 24 al 37. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia antes del regreso de Cristo? En los versículos 9 al 13, nosotros ya veíamos que Jesús esperaba que su iglesia se dedicara a la predicación del Evangelio y que esa predicación fuera por el poder del Espíritu Santo. Vamos ahora del 24 al 27. Fíjense bien, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús agrega que esa predicación deberá desarrollarse por medio de discípulos que saben lo que sucederá en el futuro y por tanto no tendrán temor de lo que va a ocurrir. ¿Por qué no hay temor? Porque nosotros no debemos temer, porque estos discípulos, nosotros también confiamos en que el Señor es quien bajará el telón
de la historia humana. Y será Él quien los buscará por todos los confines de la tierra para llevarlos a su reino eterno. Esto lo pueden ver ustedes del 24 al 27. Después, fíjense el 32. El 32 dice, del mismo Marcos 13, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es por esto, por lo que nosotros vemos en el versículo 32, que Jesús quiere que esa predicación no se desconcentre por nada. Es decir, nosotros enfocarnos en cumplir con nuestra misión. ¿Cuál fue la orden que Jesús nos dio? Ir y predicar a toda criatura. Nada más. A su orden. Entonces, y por lo tanto, Jesucristo no nos llama a que perdamos el tiempo especulando sobre su reino. Él nos dio una orden simple y clara: ir y predicar. Nada más. Después del versículo 33 al 36, ¿qué vamos a ver? Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Estar en alerta. Velad y orad. Velad y orad. No son dos cosas que debemos hacer de manera separada, sino que para que podamos estar alerta, para que podamos prestar atención, debemos orar, pedir la guía, pedir la dirección del Espíritu Santo, para que Él nos dé el discernimiento. Eso es verdad. Y orar, estar atentos. Entonces Cristo pide a los creyentes que estén en guardia de dos maneras prácticas. Que estén en guardia. Que estén en guardia, los que han ido a algún cuartel, o a los que fueron parte de la Fuerza Aérea, por ejemplo. ¿Sabéis que cuando los destinaban a hacer una guardia no los mandaban con las manos peladas? Los mandaban listos, armados a los dientes en caso de cualquier necesidad. No es que nosotros vamos a andar con pistolas y estas cosas, no, pero vamos a estar armados con la palabra de Dios. Entonces, Cristo pide a los creyentes que estén en guardia de dos maneras prácticas. Número uno, el velar es un llamado a estar conscientes y alerta ante cualquier peligro potencial. Eso es velar. Estar conscientes y alerta. Estar despierto. No estar ahí medio dormitando, porque el que se duerme, se lo lleva a la. Es así. No adormecernos frente a los hechos actuales. Y el orar enfatiza la constante necesidad del creyente de ayuda divina en este expuesto. Incluso los creyentes no tenemos en nosotros mismos, los recursos necesarios para estar alertas ante cualquier peligro espiritual que pueda fácilmente sorprendernos. Por eso debemos orar y velar, y debemos orar, hermanos. Estar alertas. Ojo, estar alerta no significa salvación por obras. Realmente. Significa que esperemos con fe el cumplimiento de la promesa que Él nos hizo. Y no nos olvidemos nunca
que la salvación es por fe de principio a fin. Para ir concluyendo, quería citar un fragmento del Antiguo Testamento y que pusiéramos especial atención a los versículos 5 y 8 del libro de Josué, capítulo 1. Sé que el versículo 9 en particular de este fragmento es un clásico cuando el cristiano quiere envalentonarse a hacer alguna cosa. Pero fíjense bien la indicación que se le da a Josué cuando tenía que reemplazar a Moisés, para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Qué capítulo? Josué capítulo 1, versículo 5 al 9. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ojo ahí, como ya lo conversamos en la mañana. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No pasó. Esfuérzate, dice valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿cuál es el desafío para nosotros los cristianos? ¿Cómo nos desafía el Evangelio de Marcos capítulo 13? Nos desafía a vivir un cristianismo centrado en la predicación del Evangelio. Nuestro cristianismo debe ser predicar y comunicar las buenas nuevas. Hoy hay muchas cosas que desconcentran a la iglesia, al menos en nuestra cultura occidental. El materialismo y los proyectos personales han apartado a la iglesia de su misión central de anunciar a Cristo. Antes de que Cristo vuelva, nuestra misión como iglesia es una sola: expandir el reino de Dios, anunciando el mensaje de Cristo. Esto puede ser en el evangelismo personal, grupal, plantación de nuevas iglesias, en misiones locales, en el trabajo, en todo contexto. Usted va a tener la oportunidad, mientras le corta el pelo, maquilla a alguien, mientras está haciendo una investigación, mientras atiende a un paciente dándole un plan de alimentación, en todo, mientras le hacen clases los profesores, en lo que ustedes hagan, va a haber una oportunidad. El llamado de Cristo es que no nos concentremos y perseveremos en el Evangelio hasta que Él regrese. Por lo tanto, no nos olvidemos esta misma promesa que le hizo Josué, nos hizo a cada uno de nosotros. Él va a estar con nosotros. No nos apartemos de la Biblia, no nos apartemos de la oración y sigamos adelante
firme y adelante, sin temor alguno, y Jesús nos ve. Amén. Vamos a poner en toda oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darte gracias. Gracias infinitas, Padre, porque usted es bueno. En todo tiempo, Señor, usted es bueno. Gracias, Señor, porque si hay algo bueno en nosotros, no es por mérito propio, sino que usted, a través del Espíritu Santo que colocó en nosotros el día que nos llamó, es lo que ha ido produciendo efecto, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que en nosotros usted ponga esta obediencia sin vacilamiento, sin cuestionar a su palabra, Señor, para que podamos cumplir, Señor, la gran comisión que usted nos dio, Padre Santo. Y también le pedimos, Señor, que por intermedio de su Espíritu Santo usted sea levantando los corazones de cada hermano aquí presente y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, para que puedan ser fortalecidos, para ser animados y que sus vidas sean instrumentos para la extensión del reino, Padre Santo. Te queremos pedir, bendito Dios, que nuestra mirada jamás se aparte de ti y que si en algún momento nuestros corazones vacilan, nuestros espíritus vacilan, tú nos sostengas con tus manos de amor para que podamos cumplir con esta misión dada, Padre Santo. Le doy las gracias, Señor, por cada familia allí presente. Y te damos las gracias, Señor, porque si estamos aquí, a pesar de las cosas que han ocurrido últimamente, es por ti, Señor, por la acción de tu Espíritu. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu nos acompañe siempre, Señor, que nos sea mostrando el camino, Señor, para poder caminar por tus pasos. Y podamos esperar pacientemente, en alerta y llorando, tu venida, Dios. Y todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.